Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión. Capítulo 3. Video 2. Transmutación mental. Si el universo es de naturaleza mental, entonces, la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo, trátese de la materia, de la energía o de la mente, así que esa transmutación no es otra cosa que la magia, de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces la posesión del medio, que permita transmutar las condiciones mentales, debe hacer del maestro, el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas mentales más avanzados, han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de las tempestades, la producción y cesación de terremotos, u otros fenómenos físicos de cualquier clase, pero que tales hombres existieron, y que existen es una cosa que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que sea. Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen, habiendo aquellos tenido algunas experiencias personales que justificaban su creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que, por el contrario, permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Mencionamos aquí su existencia meramente para llamar vuestra atención acerca de que sus poderes son enteramente mentales y que operan en el sentido de la más elevada transmutación mental, según el principio del mentalismo de El Kybalión, que dice: el universo es una creación mental. Mas, los estudiantes y hermetistas, de los grados inferiores al de maestro, los iniciados e instructores, pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, etc., son transmutación mental, pues existe un principio único, y nada importa el nombre que se dé a los fenómenos que se produzcan. El que practica la transmutación mental, trabaja en ese plano, transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones, etc., de las escuelas mentalistas, no son más que esas mismas fórmulas, muy a menudo, imperfectas y empíricas del arte hermético. La mayoría de los que las practican son unos ignorantes, comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental, sobre la cual está basada esa operación. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados, según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás, y efectivamente, todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconscientemente, por lo general, pero a veces conscientemente,
Cuando comprendemos algo acerca de las leyes y principios que los rigen, y sobre todo, cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos, muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas, de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día, que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo nuestro propósito únicamente el demostrar la acción de este principio hermético, que se oculta tras todas esas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. En esta pequeña obra, indicaremos los principios básicos en los que se funda la transmutación mental, de tal manera que todos los que la estudien puedan comprender las leyes a que obedecen, y poseyendo así la clave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el del mentalismo, el que se explica y desarrolla el axioma de que el todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras del Kybalion. Este principio debe estudiarse cuidadosamente, porque él es, en realidad, la base de toda la filosofía hermética y del arte hermético de transmutación mental. El Kybalion continúa en capítulo 4, video 1, compártelo, suscríbete, gracias.